y a todas. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro programa Estado Presente, Diálogos para la Infancia, en la que, mediante conversaciones amenas sobre distintos escenarios de la niñez, tendremos a diversos invitados. Como siempre, nuestro co-conductor Felipe Ramírez Cárcamo. Hola Carla, ¿cómo estás? Sí, muy contento porque este es nuestro segundo programa. Hemos sido uno de los programas más escuchados a través de las plataformas de ANEF y por lo tanto estamos muy agradecidos de quienes nos escuchan y nos ven por las distintas redes que tiene ANEF, tanto YouTube como Spotify, etc. Y el día de hoy hemos traído un importante invitado para seguir hablando sobre temáticas de infancia y de adolescencia. Él es Fernando Faret, es coordinador del programa La Niñez y la Adolescencia se Defiende de la región metropolitana, y además Carla me comentaba que Fernando es presidente regional de la ANFUC. Así que, bueno, te vamos a dar el pase, Fernando, para que tú te presentes. Me imagino que vamos hoy día a conversar en estos dos roles, en el rol sindical y en el rol de tu proceso como coordinador de La Niñez y la Adolescencia se Defienden. Así que te damos el pase para que la gente te pueda conocer y después me imagino que Carla va a iniciar con el proceso de consulta, de preguntas y de cómo miramos también este sistema de infancia y de la adolescencia en la región metropolitana, pero también proyectado a nivel nacional. Y tenemos varias, Fernando, que cuando supieron que tú eras el invitado, nos solicitaron varias preguntas, así que sería... Uy. Bueno, gracias por la invitación. Como ya señalaron, mi nombre es Fernando Faret, yo soy abogado coordinador regional del programa NAD, así es más fácil de acortar, de la región metropolitana sur, eso quiere decir de la jurisdicción de San Miguel, ¿ya? Los 8 tribunales de familia de ese sector, y además, como bien señalaba, hace un mes más o menos, soy dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, en mi carrera actualmente como presidente de la ANFUC Regional Metropolitana. Fernando, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es muy, muy importante tenerte acá como segundo invitado también. Y como te decía, hay varias preguntas ahí que me pidieron, por favor, haz esto, manda algunos saludos puntualmente desde los colaboradores, desde la gente del servicio, así que tenemos harto ahí que hablar. Pero primero, nos han seguido en esta gran cantidad de personas que nos han visto, como dice Felipe, nos han seguido personas que no tienen que ver con el mundo de la infancia. Y desde ahí es muy importante, y voy a abrir con algo muy sencillo para preguntarte que le pudieras contar a un civil normal que no tenga vinculación con el área. ¿Qué es NAD? ¿Qué es la representación jurídica de los niños en ese espacio? A grandes rasgos, para que esto se pueda comprender, porque nos estamos expandiendo a otras oyentes. Perfecto, sí. Bueno, el programa de la niñez y adolescencia se defiende se creó en el año 2022 a propósito de la creación, digamos, de la publicación de la Ley de Garantías, la 21.430, pensando en la necesidad de expandir la representación jurídica a todos los niños, niñas y adolescentes, más allá de los perfiles que ya existían, o sea, el programa Mi Abogado y otras curadurías que existían antes del 2022, aquí en la región metropolitana, etcétera, con distintas dificultades. Obviamente, los que trabajamos en infancia sabemos que es difícil poder tener políticas públicas que den el ancho, ¿no? Entonces, bueno, el programa NAD se crea como continuadores de un programa aquí en la metropolitana, por lo menos, como continuadores de un programa que se llama Oficina de Representación de Niños, Niñas y Adolescentes, o la sigla ORNA, que era un programa que a su vez era continuador de la unidad jurídica de Sename. Eran 5 o 6, creo, abogados en ese tiempo de la unidad jurídica para toda la región metropolitana. Posteriormente en ORNA se contrató más abogados, pero tampoco eran suficientes. Y a propósito de la creación de ORNA se amplía mucho más la cobertura de abogados y trabajadores sociales, pero aún así sigue siendo insuficiente para la realidad del país. Entonces nos crearon para hacernos cargo de la representación de todos los otros niños que no están sujetos a la representación del programa Mi Abogado, finalmente, que tiene un perfil específico
principalmente niños que están bajo la tutela del Estado, ¿cierto? Y otros que están en otras modalidades alternativas de cuidado conforme a los convenios propios. Pero desde el 2022 a la fecha, nosotros tenemos la representación masiva de todos los niños que están en el territorio de la región metropolitana, lo cual es un número alarmante. Son más de 70.000 niños entre la región metropolitana norte y la región metropolitana sur. Tremendo, ¿no? Tremendo dato. Sí. Es distinto cuando uno lo dimensiona, el trabajo constante, pero cuando tú lo pones en número es alarmante. Es duro, sí. Entonces, bueno, y nosotros como representación jurídica siempre intentamos apuntar hacia una representación más integral, pero no depende de nosotros, ¿no? Entonces, el programa NAT está establecido con abogados principalmente y trabajadores sociales en un número bastante dispar. En la Metropolitana Sur somos 69 abogados, 70 si me incluyo, y solo 16 trabajadores sociales. No se trabaja en dupla todos los casos, sino que solamente los casos que requieren de una intervención, digamos, desde la representación un poco más integral. Y esa es una de las brechas que tenemos que ir tratando de sobrepasar y acercarnos más hacia una representación integral. Fernando, y esto como para tener un aproximado, nosotros que trabajamos también con los que hacen trabajo directo de intervención, con los programas ambulatorios, ¿cuánto sería como un aproximado por representación jurídica de los niños hacia el curador? ¿Cuántos niños hay por curador aproximado? ¿Promedio? Sí. Más de 500 niños. Nosotros contabilizamos por niño, no por causa. Claro. En el fondo ese niño puede tener 3 causas. Puede tener una causa X de cumplimiento, puede tener una contenciosa de cuidado personal y además una causa penal. Entonces, causas pueden ser mucho más del número que tenemos, pero nosotros contabilizamos por niño. Perfecto. Bueno, y a raíz de esto que tú comentas, se habla mucho de tener la voz de los niños en el centro, ¿ya? Y es algo que se intenta también con las políticas públicas de participación, con todo lo que nosotros establecemos. ¿Qué tanto se logra en estos momentos? ¿Cómo lo perciben ustedes? Puede sonar un poco de perogrullo tal vez la pregunta, pero yo creo que obviamente tiene sentido la representación jurídica de los niños. ¿Cómo le están dando ustedes como equipo también desde lo humano este sentido? Y ahí también creo que entro un poco al tema más gremial. ¿Cómo le dan sentido a esto ustedes? Es súper difícil. Cuando fui curador masivo, en el año, no sé, da lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. También tenía un número altísimo, inhumano, de carga laboral, ¿no? Es súper difícil poder estar presente, digamos, desde la representación jurídica, tanto como lo requieren cada uno de los niños. Entonces, teniendo en consideración el gran número de casos que tiene cada uno de los abogados y abogadas y de las trabajadoras sociales que trabajan en NAP, es súper difícil estar presente. ¿Qué es lo que nosotros intentamos? Y me atrevería a decir con bastante éxito, por lo menos, que antes de cada audiencia, saber qué es lo que el niño quiere. Porque el mandato finalmente es poder levantar al tribunal el interés manifiesto de nuestros representados como base. O sea, si lo que a nosotros, nuestro representado nos dice, es tal cual lo que nosotros le planteamos al tribunal. Distinto son las solicitudes que nosotros vamos a hacer, porque tenemos que velar también por sopesar, de cierta manera, el interés manifiesto con el interés superior, sin perjuicio de que quien lo determina es el juez, ¿no? Claro, Fernando, y en ese sentido estaba escuchándolos atentamente. Las cifras son como las del servicio, alarmantes. Si tú me dices 70.000 en Santiago Norte y Santiago Sur, sí, o sea, serían 35.000 por zona, sí, y te dan los 500 casos por abogado, pero los más de 2.000 y algo o 1.000 y algo por asistente social. Y si uno lo desglosa, este asistente social que tiene que conocer sus casos, yo creo que no hay número conocido que se pueda ejercer para tener a ciencia cierta en qué está cada uno de esos niños, niñas, adolescentes. Sin perjuicio de la
habilidades sobrenaturales que tienen Sí. los funcionarios. De repente me llama la atención cómo se acuerdan de cada uno de los casos. Sí, pero... Y ahí va un poco mi pregunta, desde el rol de dirigente gremial que tú has asumido y también como coordinador que tiene que bajar las políticas públicas. ¿Cómo impactan esas condiciones de trabajo en los equipos? Tú ya hablaste de la sobrecarga, la falta de recursos humanos, la poca mirada institucional a nivel Estado de la situación de la infancia y de la adolescencia. ¿Qué posibilidades tienen ustedes de brindar esa protección real a estos niños, niñas y adolescentes? ¿Y qué rol juega el sistema, podríamos decir ustedes, y el servicio de protección al alero de sus programas de atención directa para efectivamente generar ese proceso que se sientan representados los niños, niñas y adolescentes, tanto por los informes del servicio como por la representación que ustedes tienen? ¿Siempre concuerdan o hay veces en que existen diferencias de visiones? Sí, o sea, no me atrevería a decir un porcentaje, porque sería súper falaz, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces, cuando nosotros nos planteamos en una reunión, que obviamente no tenemos todas las que quisiéramos, pero la mayoría de las veces que tenemos reuniones, por ejemplo, con los programas, digamos, del servicio, estamos de acuerdo. Pero legítimamente también podemos estar en desacuerdo. ¿Cuándo nos ocurre eso generalmente o cuándo se nota más? Cuando existe alguna solicitud de una o de la otra parte respecto al ingreso de un niño al sistema residencial. Principalmente porque nosotros no nos podemos meter en el detalle de la intervención que está realizando cada programa, y nosotros tenemos, digamos, la versión de nuestro representado a veces, donde legítimamente te va a decir: yo no quiero irme a una residencia, yo quiero quedarme acá, en la casa con mi mamá va a cambiar, no sé, estoy inventando, ¿no? Existe la posibilidad de que estemos en desacuerdo, ¿cachai? Pasa mucho. Ahora, respecto a la otra arista de la consulta, yo creo que una de las grandes dificultades, no solamente de la curaduría, sino que de todos los que intervenimos dentro del sistema de protección, es que todos estamos sobrepasados en el límite de los cupos que requerimos para poder hacer un mejor trabajo, la rotación de personal, los tribunales colapsados, malas resoluciones, malas opiniones de consejo técnico, no sé, o buenas. La coordinación, el trabajo intersectorial es fundamental en la medida que rinda, digamos, un objetivo específico y no sea una cuestión genérica, que es lo que a nosotros nos ocurre constantemente con el servicio. Estas reuniones de coordinación sin ningún objetivo claro, más que cumplir un lineamiento claro por parte del servicio, donde en el fondo hemos visto que nos quieren hacer parte, por así decirlo, de la intervención o de la asesoría de repente, y no nos corresponde ese rol. Pero por otro lado también tenemos o hemos visto que existen muchos casos donde la coordinación sí tiene efectos positivos, donde cada uno de los programas entiende cuál es el rol del otro, cuáles son las atribuciones que tiene cada programa o cada programa de representación. Unirnos muchas veces en contra de la resolución de un tribunal específico, y hay varios. Yo creo que la coordinación con sentido y con un objetivo claro es una manera de poder ir funcionando en una protección real y efectiva. ¿Y esa coordinación, según tú, va avanzada o nos falta, al alero de la Ley de Garantía de Protección de Derechos, nos falta que se efectivice esta intersectorialidad para hacer un trabajo más propositivo, con la emergencia que tú nos estás indicando, pero un trabajo más propositivo a los niños, niñas y adolescentes, y que el Estado entienda que tiene que sostener estos procesos, como la ley también lo indicaba, hasta el mayor de sus recursos. Y si uno piensa en lo que señala la misma ley 21.430 de la
progresividad de la implementación de la norma. El punto es que hace 3 años no progresa nada, o 4, no sé, 2, 3 años no ha habido ningún progreso. O sea, los programas del servicio tienen las mismas dificultades probablemente. Nosotros como programas de representación no hemos tenido los aumentos que necesitamos de profesionales, no estamos hablando de nada más, capital humano, para poder gestionar de mejor manera a nuestros representados. Entonces, la intersectorialidad como está establecida en la ley, a juicio mío, estamos muy lejos de llegar a ese punto, principalmente porque son cuestiones que escapan de nosotros, ¿no? Y yo creo que el rol ahí desde las asociaciones, el rol de principal, a mi juicio, en esta materia en específico, es empezar a levantarlo, o seguir levantándolo, porque no podemos seguir con este estancamiento sostenido que ha existido desde que se implementó la norma. No ha habido ningún aumento específico en pos de los niños, finalmente. La situación de los niños desde que nosotros ingresamos, o sea, cuando nosotros partimos, yo puedo hablar solo de mi programa, claro, tuvimos en algún momento, no sé, 800 causas por abogado y llegamos a un estándar un poquito mejor ahora, 3 años después. Pero ha sido a punta de coordinaciones con los tribunales, de afinar ciertos perfiles, pero el afinar un perfil implica que estamos dejando otro de lado. Sí, como tú dices, finalmente no da el alcance, no hay un alcance en general en la infancia, y desde ahí ha sido como bien complejo. Y de estas preguntas que te decía, que me decía, por favor, no dejes de preguntar, yo creo que una de las cosas que más caracteriza a los funcionarios, también a la gente que trabaja en infancia, es la voluntad. La voluntariedad. No debiese ser así, las cosas no debiesen funcionar por voluntad. De hecho, es un poco triste decirlo de alguna forma, pero es así. Todos me preguntaban, ¿cómo lo podemos hacer? Todos queremos colaborar. Muchos en los proyectos, me toca mucho que yo superviso los proyectos directamente, nos dicen, pero ¿cómo? Nunca no sabemos qué pasa con el abogado. Yo les explico la realidad. Yo tenía un número un poco menor, pero también ha sido un poco el trabajo de ir comentando lo que está pasando en la realidad que tiene el programa, puntualmente el PMA, pero principalmente ustedes. Desde ahí, claro, porque nos dicen, es que con PMA podemos coordinar un poco más, pero con NAT nada, y luego ya, pero es que la diferencia también es importante. Y al conocerlo, por eso era tan importante tu presencia aquí, para que se conociera también cuál es la realidad. Y ahí me preguntaban, ¿qué podemos hacer nosotros como funcionarios públicos, supervisores técnicos, gente de asistencia, y por otro lado las OCAs, para que estos niños, que efectivamente hay un tema de gravedad, que hay casos críticos con temas de ESNA, con temas de riesgo vital, situaciones de consumo que van y bordean el riesgo vital, ¿cómo podemos hacer para que eso no se pierda? Porque sabemos que no podemos abarcar todo, pero ¿cómo podemos colaborar? Y desde ahí me decía, por favor, no dejes de preguntarle eso, porque tenemos la intención de colaborar y estar ahí para que estos niños sean visibilizados. Sí, no, y yo no tengo ninguna duda que ese es el espíritu, como tú decís, la voluntad de los funcionarios, ¿no? El abuso de la vocación de servicio, que es, digamos, antes que nosotros mismos. Pensando en que el universo es tan masivo de casos que tenemos nosotros, ¿no? Y no voy a hablar del programa del norte, ni tampoco de los otros programas. Para nosotros, como profesionales del programa NAD, y en mi calidad sobre todo de coordinador, hemos realizado hartas gestiones con distintas OCAs, ¿no? Con Corporación Opción, etc. Principalmente como para ir estableciendo ciertos criterios, principalmente como para poder salvar la información y que no se pierda en un mar de correos. Porque ¿cuál es la indicación que, por ejemplo, el servicio establece para los colaboradores? Coordinar con curaduría, enviar un correo. No sé si lo dice en específico, no lo leí. Muchas veces me han dicho, yo con enviar el correo ya estoy. Y estamos mal.
hemos logrado, por ejemplo, respecto de las resoluciones, la 1501, que son las famosas resoluciones, y como para que exista tranquilidad respecto de ese punto, todas las resoluciones que lleguen respecto a situaciones posiblemente constitutivas de delito, la otra vez conversamos también que yo tenía ciertas discrepancias con el uso de la resolución, pero ¿quién soy yo? Todas esas resoluciones van directamente al curador titular de la causa. Yo he dado instrucción a mi equipo en particular para que todas las resoluciones que lleguen respecto de cualquier programa tienen que ser revisadas y contactados al programa o a nuestro representado. Porque hay muchas veces que nos dicen lo que nosotros les solicitamos, que nosotros agradecemos un montón eso, que nos digan en el fondo qué es lo que requieren de nosotros más allá de informarnos la resolución, que entiendo que está por lineamiento. Que nos digan, mira, ¿sabes que nosotros necesitamos de ustedes, curadores, que, no sé, voy a inventar, que soliciten una medida cautelar específica o que informen en la causa de en qué está el estado de la causa penal? A veces nosotros no tenemos el acceso a la causa penal porque son procesos distintos, son sistemas distintos, etc. Acreditaciones distintas, bla, bla, bla. ¿Cómo se puede ayudar? Yo creo que parte de más arriba, parte de qué es lo que se le está diciendo, digamos, a los ejecutores, a los programas, qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que tienen que esperar de la curaduría, qué es lo que nos pueden pedir y qué es lo que no nos pueden pedir, qué es lo que pueden pedir ellos de manera autónoma sin necesidad de pasar por el curador. Pero como te digo, la disposición siempre existe para poder ir mejorando en el trabajo colaborativo entre las instituciones. Llevémoslo al mundo del cine. Podríamos decir que esto es una película y te vamos a pedir que tú le pongas el nombre a esta película, o es una serie de Netflix, y vamos a pedir que tú le pongas el nombre a esta serie de Netflix, entendiendo que ya la precuela, la que era anterior, salió, y que la precuela era los niños primero en la fila, porque eso es lo que se nos prometió, digamos, con esta nueva institucionalidad, con la Ley de Garantía de Protección de Derechos. Dicho eso, Fernando, ¿qué nombre tú le pondrías a esta serie y por qué se lo colocarías propiamente tal? Lo respondo súper rápido. Yo pescaría el mismo nombre, pero lo pondría en signo de pregunta. ¿Los niños primero? ¿Están seguros? Veamos, o sea, analicémoslo. ¿Sí? Es un ejercicio bien simple. Veamos desde el momento en que se creó el Servicio de Protección Especializada, desde el momento en que desde que se creó el programa NAD, la evolución, no me voy a meter en el programa ahora, porque ha tenido una evolución, digamos, positiva. Pues, es un programa bueno. Yo trabajé ahí 3 años, o 2 años y medio. ¿En qué estamos? Si hiciéramos un balance. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Estamos con programas, estamos con servicios, millones de programas, OLN, etcétera, etcétera, instaladas. Pero se instalaron conforme a criterios técnicos y a la realidad de lo que se requería. Mirando la cámara, porque esto yo creo que lo va a escuchar el director nacional del servicio, el subsecretario, esperemos que la ministra, que nos sigan a través de las redes sociales, porque esto tiene que tener un impacto, y por eso le llamamos a este programa Estado Presente, porque es para dialogar sobre la infancia y la adolescencia. Y nosotros como ANTRAP lo hemos dicho en distintas instancias, lo que tú estás bien comentando, pero mirando la cámara hay que ser sincero y hay que demostrarle a las autoridades políticas, a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, a la Subsecretaría de la Niñez, a Justicia, cuáles son los nudos críticos del sistema y qué hemos dicho nosotros para mejorarlo. Yo pienso, bueno, como ya lo señalaba, o sea, yo creo que hay una falta de, no sé, de todo. No creo que de voluntad, porque si no, no estaríamos acá, probablemente. Se creó un servicio de representación, un programa de representación, se creó un nuevo servicio de protección especializada, pero no nos podemos quedar ahí. Esto tiene que ser, como dice la misma ley, tiene que ser progresivo. No podemos estar estancados durante X cantidad de tiempo, más de 2 años por lo menos, donde no han habido mejoras estructurales
respecto a la infancia, más allá de pensar en solamente en los niños infractores de ley, que ha sido, digamos, el móvil de muchas partes. Hay más niños, y esos mismos niños que están en conflicto con la ley también requieren de protección. No me quiero meter en el tema de la simultaneidad, porque eso ya es un tema también bien difícil. Eso da para otro programa. Da para otro programa, sin duda. Pero al final yo creo que esto es algo que se tiene que seguir implementando real y seriamente por parte de las autoridades, por parte de la política en general. Y nosotros estamos trabajando, estamos poniendo toda la vocación de servicio que tenemos para hacer lo mejor posible por los niños, pero no nos podemos quedar solamente en el sacrificio de los trabajadores. Se requiere que existan políticas de verdad y que tengan un efecto más allá de lo positivo, que tengan un efecto real y tangible en pos de la protección de los niños. Fernando, muchísimas gracias por haber estado acá contándonos un poquito desde tu rol de coordinación, desde tu visión también sindical. Creo que, como digo, da para mucho esto y es bien sentido, pero es bastante importante para nosotros que se conozca la realidad de los otros programas que están desde la otra vereda del servicio de protección también. Claro. Así que muchísimas gracias. Felipe te va a hacer entrega ahí de... Como ya de costumbre, con relatos de niños y niñas de 1973, de cómo ellos vivieron el golpe cívico-militar en sus familias. Son relatos desde lo personal, desde lo humano, de esos niños y niñas con la visión hoy día de adultos. Así que, Fernando, te queremos hacer entrega de este libro de la agrupación. Muchos saludos a la agrupación en Talca, a Aurora Lara, que fue quien nos donó este libro, y te lo hacemos entrega. Muchas gracias. Para que tú lo puedas tener y lo puedas compartir con los funcionarios de la niñez y la adolescencia se defienden. Y Carla te va a hacer entrega de las chapitas, como es de costumbre, para que nos puedan seguir en las redes sociales de ANEF. Estado presente. Pronto estaremos con el tercer programa. Nos vamos a dar a conocer el invitado para que sea una nueva sorpresa. Y muy agradecido de tenerte en este espacio, que es para comunicar desde el punto de vista del trabajo, pero también desde la mirada sindical de lo que compromete a los trabajadores y trabajadoras sobre la real garantía de protección de derechos de niños y niñas. Así que nos vemos en el siguiente programa, Estado Presente, a través de los distintos medios de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.